Lisboa. Una noche lluviosa de octubre. Beatriz Costa, de 27 años, corría bajo la tormenta con una mochila vieja en la espalda, intentando llegar a tiempo a su segundo trabajo cuando el auto la golpeó de lleno. El impacto lanzó su cuerpo 3 metros hacia adelante. El conductor era el doctor Miguel Santos, de 34 años, cirujano ortopedista que regresaba agotado de una guardia de 18 horas. Frenó, bajó temblando, vio la sangre mezclada con el agua de la lluvia y sintió que el mundo se derrumbaba. En el hospital, mientras Beatriz luchaba entre la vida y la muerte en la sala de emergencias, Miguel descubrió una verdad devastadora. Ella no tenía seguro médico, no tenía familia cercana, no tenía dinero para pagar el tratamiento que necesitaría durante los próximos meses, y la culpa lo aplastó como una piedra en el pecho. Fue ahí, en esa madrugada fría, que Miguel tomó la decisión más impulsiva y absurda de su vida. Se iba a casar con ella. Miguel Santos había construido una vida entera basada en control, lógica y distancia emocional. Hijo de una familia tradicional de médicos lisboetas, creció escuchando que los sentimientos estorbaban los diagnósticos y que las relaciones eran contratos sociales, no cuentos de hadas. A los 34 años era uno de los cirujanos ortopedistas más respetados de Portugal, dueño de una clínica particular y de una rutina que no dejaba espacio para nada más que bisturíes y expedientes. Nunca se había enamorado de verdad. Tuvo novias, claro, mujeres hermosas y exitosas que entraban y salían de su vida sin dejar huella, porque Miguel simplemente no creía en el amor. Para él, el amor era una reacción química temporal, dopamina y oxitocina engañando cerebros vulnerables. El matrimonio era estrategia social, la pasión era ilusión peligrosa, pero esa noche, cuando vio el cuerpo frágil de Beatriz en el asfalto, algo se resquebrajó dentro de él. No era amor, claro que no. Era responsabilidad, era culpa, era el peso insoportable. Beatriz despertó 3 días después, con todo el cuerpo adolorido y la cabeza confusa. Tenía fractura expuesta en la pierna izquierda, 3 costillas rotas, traumatismo craneal leve y una lista interminable de procedimientos que necesitaría hacer. La enfermera explicó gentilmente que el tratamiento costaría decenas de miles de euros y que, sin seguro médico, ella tendría 2 opciones: ir al sistema público y esperar meses en lista de espera, mientras la pierna cicatrizaba mal, o aceptar la propuesta del doctor Miguel Santos. Beatriz no entendía. ¿Qué propuesta? Fue cuando él entró al cuarto, alto, cabello oscuro perfectamente peinado incluso después de noches sin dormir, ojos cafés que intentaban esconder culpa detrás de profesionalismo. Se sentó en la silla junto a la cama y dijo con voz controlada, pero tensa, que había sido él quien la atropelló, que asumía total responsabilidad, que pagaría todo. Pero había un problema. El seguro corporativo de la clínica solo cubría cónyuges. Entonces estaba proponiendo un MA. Beatriz lo miró como si estuviera delirando por la medicina. ¿Matrimonio? ¿Con un extraño? ¿Con el hombre que casi la mata? Miguel continuó pragmático, casi clínico. Sería solo administrativo. Ella tendría un cuarto en su casa durante la recuperación. Fisioterapia diaria, consultas especializadas, medicamentos, todo cubierto. Después de 1 año, cuando estuviera totalmente recuperada, divorcio sin complicaciones. Simple, práctico, eficiente. Beatriz quiso reír, pero dolía demasiado. Quiso gritar, pero no tenía fuerzas. Al final lo que dijo fue la verdad más cruda. No tengo opción, ¿verdad? Miguel desvió la mirada, y fue la primera vez que ella vio humanidad en ese hombre frío. Se casaron en una ceremonia administrativa en el registro civil, sin fiesta, sin invitados, sin fotografía. Beatriz todavía estaba con muletas. El vestido era prestado de la enfermera. El anillo era de plata simple comprado en el momento. Miguel firmó los papeles con la misma eficiencia con que firmaba recetas médicas. Ninguno de los dos sonrió. Ninguno de los dos fingió que aquello era otra cosa más que lo que era. Un arreglo. Una solución. Una curita jurídica sobre una herida de culpa. Pero mientras salían del registro, Beatriz sintió algo extraño. No gratitud, no exactamente. Tal vez curiosidad. ¿Quién era este hombre que prefería casarse con una extraña a dejarla a su suerte? La casa de Miguel quedaba en una zona noble de Lisboa. Un departamento moderno con vista al Tajo, muebles minimalistas, paredes blancas, todo perfectamente organizado y completamente sin alma.
Él mostró el cuarto de ella. Era más grande que todo el departamento donde Beatriz vivía antes del accidente. Tenía baño privado adaptado para silla de ruedas, cama de hospital ajustable, hasta un interfono directo al cuarto de él en caso de que necesitara ayuda durante la noche. Todo pensado, todo eficiente, todo frío. Las reglas se establecieron la primera noche. Él trabajaba de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Ella tendría una fisioterapeuta que vendría 3 veces por semana. La comida sería entregada o preparada por la empleada que venía 2 veces por semana. Apenas se verían. Era mejor así. Menos complicado. Menos posibilidad de confundir las cosas. Beatriz estuvo de acuerdo, pero por dentro sentía una tristeza extraña. No era así como había imaginado despertar casada. Los primeros días fueron mecánicos. Miguel salía antes del amanecer. Regresaba tarde en la noche. A veces Beatriz lo escuchaba en el pasillo. Pasos silenciosos yendo directo a su cuarto sin detenerse. A veces despertaba a media madrugada y veía luz encendida debajo de su puerta. Sabía que estaba estudiando casos, revisando cirugías, haciendo cualquier cosa menos dormir. La fisioterapia era brutal. Beatriz lloraba durante las sesiones. Mordía la almohada para no gritar, pero continuaba porque la alternativa era quedar con secuela permanente. La fisioterapeuta Carla era paciente y directa. Decía que Beatriz tenía suerte, que ese nivel de tratamiento era cosa de millonarios, que el doctor Santos debía importarle mucho. Beatriz nunca la corrigió. No era importarle. Era culpa, pero culpa que pagaba fisioterapia de punta. Funcionaba tan bien como amor. Fue en la tercera semana que las pequeñas cosas comenzaron. Miguel empezó a dejar café listo antes de salir. No decía nada. Solo dejaba el termo en la barra con una taza limpia al lado. Beatriz nunca agradeció, pero siempre lo bebía. Una noche, ella intentó cocinar por primera vez desde el accidente. Hizo una pasta simple. Nada elaborado, pero cuando Miguel llegó y sintió el olor, se detuvo en la puerta de la cocina con una expresión extraña. ¿Cocinaste? Beatriz se encogió de hombros, apenada. No soy inválida. Solo me quebré la pierna. Él se quedó ahí parado, como si no supiera qué hacer con la situación, y entonces dijo algo inesperado. Gracias. Nadie cocina para mí desde hace años. Comieron en silencio, pero fue la primera cena que hicieron juntos. Beatriz empezó a notar cosas sobre Miguel, que tenía insomnio crónico, que hablaba solo cuando revisaba casos difíciles, que a veces se quedaba parado en la ventana mirando el río por largos minutos, como si estuviera lejos. Una madrugada ella despertó con ruido en la sala. Fue hasta allá con muletas y encontró a Miguel sentado en el sofá, todavía con ropa de cirugía, con la cabeza entre las manos. Había perdido un paciente esa noche. Un niño de 12 años con trauma múltiple. Hizo todo bien, pero no fue suficiente. Beatriz no dijo nada. Solo se sentó a su lado en el sofá. Se quedaron ahí en silencio hasta que salió el sol. Él nunca agradeció, pero a la mañana siguiente dejó una nota junto con el café. Gracias por quedarte. Fue ahí que Beatriz se dio cuenta de que estaba empezando a sentir algo, y entró en pánico, porque Beatriz Costa tenía un pasado que no le había contado a Miguel. Había estado comprometida, por 3 años, con un hombre llamado Diogo, que parecía perfecto al principio, atento, cariñoso, protector. Pero la protección se volvió control, el cariño se volvió posesividad. Él empezó a cuestionar a dónde iba, con quién hablaba, qué ropa usaba. La aisló de los amigos, de la familia. La hacía sentir pequeña, tonta, incapaz. Y cuando Beatriz finalmente juntó valor para terminar, Diogo suplicó, lloró, prometió cambiar. Ella le creyó. Volvieron y fue peor, hasta el día que él levantó la mano. Beatriz huyó esa noche con una mochila a la espalda y nunca más volvió. Pero la cicatriz quedó, la certeza de que era pésima eligiendo hombres, de que el amor era trampa, de que confiar era entregarse para ser destruida de nuevo. Entonces, cuando empezó a sentir algo por Miguel, el primer instinto fue huir. Pero ¿cómo huir de alguien con quien vives? ¿De alguien que técnicamente es tu esposo? ¿De alguien que te mira de una forma que hace que tu corazón lata diferente, incluso sabiendo que está mal, que es peligroso, que va a terminar mal? Beatriz empezó a crear distancia. Dejó de cocinar. Dejó de tomar el café que él dejaba. Cerraba la puerta del cuarto con llave, incluso sabiendo que él nunca entraría sin pedir. Pero Miguel se dio cuenta, y al contrario de lo que ella esperaba, él no presionó. Solo preguntó una noche,
con esa voz controlada que ella ya conocía. ¿Hice algo mal? Beatriz casi se rió de la ironía. ¿Cómo explicar que el problema era justamente lo contrario? ¿Que él estaba haciendo todo demasiado bien? No, mintió. Solo estoy cansada. Pero la convivencia forzada continuaba. Y con ella los momentos. El día que Beatriz se cayó en el baño y Miguel escuchó el ruido. Él entró sin pedir permiso. La cargó con una delicadeza que contrastaba con la fuerza. La llevó de vuelta a la cama. Los dedos de él rozaron su rostro para quitar un mechón de cabello mojado. Se quedó ahí, sosteniéndola por 2 segundos más de lo necesario. Los dos desviaron la mirada al mismo tiempo. La tarde que Beatriz tuvo crisis de ansiedad, recuerdo del ex mezclado con miedo del presente, Miguel la encontró hiperventilando en el cuarto. No preguntó qué era, solo se sentó en el piso a su lado. Tomó su mano y empezó a contar números. Respira conmigo. 1, 2, 3, respira. 4, 5, 6. Suelta. Continuó hasta que ella se calmó. Después simplemente salió. No invadió, no exigió explicaciones. Y fue eso lo que hizo que Beatriz se diera cuenta. Miguel era lo opuesto de Diogo. Donde Diogo asfixiaba, Miguel daba espacio. Donde Diogo exigía, Miguel esperaba. Y eso era aún más peligroso. Del lado de Miguel la situación no estaba mejor. Él, que había pasado 34 años creyendo que el amor era un mito, que el matrimonio era contrato social, que los sentimientos eran inconvenientes químicos, estaba completamente perdido, porque lo que sentía por Beatriz no cabía en ninguna definición médica que conociera. No era solo atracción física, aunque también había eso. La forma en que mordía el labio cuando estaba concentrada, cómo el cabello caía sobre su rostro, la curva del cuello. No era solo admiración, aunque admiraba su fuerza. La forma en que enfrentaba el dolor sin quejarse, cómo no se victimizaba, era algo más profundo y más aterrador. Era querer llegar a casa. Era pensar en ella en medio de una cirugía. Era la sonrisa idiota que no podía controlar cuando veía que había comido la cena que él había preparado. Era la sensación de vacío cuando ella creaba distancia. Miguel intentó racionalizar. Era solo proximidad forzada, síndrome de Florence Nightingale invertido, gratitud confundida con afecto. Pero la verdad que no quería admitir era que Beatriz había roto todas las paredes que había pasado la vida construyendo, y no sabía cómo lidiar con eso. La situación explotó una noche de junio. 6 meses después del matrimonio, Beatriz estaba casi totalmente recuperada. Ya caminaba sin muletas, las sesiones de fisio habían espaciado. Pronto estaría lista para salir, retomar la vida y podrían finalmente terminar esa farsa. Era lo que ambos querían, ¿cierto? Pero esa noche Miguel llegó más temprano. Encontró a Beatriz en el balcón mirando la ciudad. Él se sirvió vino, le ofreció a ella. Se quedaron ahí, lado a lado, en silencio, hasta que él preguntó, ¿qué vas a hacer? Después, Beatriz tardó en responder. No sé, volver a trabajar, buscar un lugar para vivir. Recomenzar. La palabra recomenzar dolió más de lo que Miguel esperaba. ¿Y sobre nosotros? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Beatriz volteó lentamente. No existe nosotros, Miguel. Tú lo sabes. Fue un acuerdo. Él dio un paso en su dirección. ¿Y si ya no quiero que sea solo un acuerdo? Beatriz retrocedió, el miedo volviendo. No hagas esto. No compliques. Miguel continuó. Pasé la vida, pensa Beatriz, sintió las lágrimas venir. No me conoces de verdad, Miguel. Me salvaste porque te sientes culpable, pero no soy quien piensas. Estoy rota. Ya amé antes y casi me destruyo. No puedo hacer esto de nuevo. Él dio otro paso. Rota es quien finge estar entero y se derrumba solo. Eres la persona más fuerte que conozco. Y no te estoy salvando. Tú me estás salvando. Porque por primera vez en mi vida siento. Me importa. Despierto y pienso en otra persona que no soy yo mismo. Y eso me aterra tanto como te aterra a ti. Pero estoy cansado de fingir que no está pasando. El silencio que siguió fue cargado. Beatriz quería creer. Dios, cómo quería. Pero el miedo era mayor. Negó con la cabeza. Necesito tiempo. Miguel asintió, aunque por dentro se estaba derrumbando. ¿Cuánto tiempo necesitas? No sé. Él respiró hondo. Espero. Pero no para siempre, Beatriz, porque yo también tengo miedo. Miedo de perderte antes de realmente tenerte. Los días siguientes fueron tensos. Apenas se hablaban,
pero el departamento estaba cargado de cosas no dichas. Beatriz empezó a buscar departamentos para rentar, a actualizar currículum, a prepararse para salir. Miguel se sumergió en el trabajo, haciendo guardias dobles para no tener que volver a casa y sentir el vacío. Y entonces vino el evento que lo cambiaría todo. La madre de Miguel, Elena Santos, decidió hacer una visita sorpresa. Elena era todo lo que Beatriz imaginaba, elegante, fría, calculadora. Entró al departamento como quien entra en territorio de inspección. Miguel no estaba. Beatriz tuvo que recibirla sola. Elena fue directa al punto. ¿Cuánto quieres para salir de la vida de mi hijo? Beatriz se quedó sin palabras. Elena continuó. Sé exactamente lo que eres. Una oportunista que vio a un médico rico y fingió ser víctima. Pero no va a funcionar. Mi hijo se va a casar con alguien de su nivel, no con una don nadie que apareció de la nada. Beatriz sintió la rabia subir. Pero más fuerte que la rabia fue el dolor, porque Elena estaba diciendo en voz alta todo lo que Beatriz ya pensaba sobre sí misma, que no era lo suficientemente buena, que no merecía, que era intrusa. Beatriz respiró hondo. No necesita preocuparse. Ya me voy. Elena sonrió satisfecha. Perfecto. Voy a gestionar el divorcio, y una compensación financiera, claro, para que no pienses en volver. Fue en ese momento que Miguel llegó. Escuchó la última frase. Vio la expresión de Beatriz, y algo en él se rompió. Por primera vez en su vida le gritó a su madre, «Sal de aquí, ahora». Elena quedó en shock. «Miguel», dije, «sal, no vuelvas, no llames. No existes más para mí si no respetas a la mujer que amo». El silencio fue absoluto. Beatriz lo miró con ojos muy abiertos. Miguel se dio cuenta de lo que había dicho. No intentó retractarse. Elena salió furiosa. La puerta se cerró de golpe. Miguel y Beatriz se quedaron solos. «Amas». La voz de ella salió pequeña. Él volteó. «Amo». No sé cuándo Beatriz sintió las paredes que había construido alrededor del corazón empezar a agrietarse. Estuve comprometida antes, Miguel. Él era posesivo, controlador. Me destruyó poco a poco. Cuando terminé, juré que nunca más iba a confiar en nadie. Y entonces apareciste tú. Y eres amable y paciente y me das espacio. Y eso me asusta más que todo. Porque si me entrego y me lastimas, no voy a sobrevivir esta vez. Miguel dio un paso hacia ella. No puedo prometer que no voy a lastimarte, porque las personas se lastiman. Pero puedo prometer que nunca voy a intentarlo. Puedo prometer que voy a respetarte, escucharte, darte espacio cuando lo necesites y estar cerca cuando lo quieras. Puedo prometer que no voy a renunciar a nosotros al primer problema. Puedo prometer que este matrimonio que empezó como obligación se convirtió en la mejor decisión de mi vida. Y si me das una oportunidad, voy a pasar cada día probándolo. Beatriz estaba llorando ahora. ¿Y si no funciona? Él sonrió levemente. Entonces al menos lo intentamos. Y tomó su rostro entre las manos. Entonces aprendemos juntos. Porque yo tampoco tengo idea de lo que estoy haciendo. Se besaron ahí, en la sala del departamento que había sido escenario de tanto silencio y distancia. Fue un beso lento, cuidadoso, lleno de miedo y esperanza al mismo tiempo. Cuando se separaron, Beatriz recargó su frente en la de él. Todavía tengo miedo. Lo sé, yo también. ¿Pero lo enfrentamos juntos? Ella asintió. Juntos. Y por primera vez el matrimonio dejó de ser contrato y se volvió elección. Los meses siguientes no fueron perfectos. Beatriz todavía tenía días en que el miedo volvía, en que se cerraba, en que necesitaba espacio. Miguel todavía tenía dificultad para expresar sentimientos, para no resolver todo con lógica, para entender que las emociones no siguen protocolo médico. Pero aprendieron a conversar, aprendieron a pelear sin destruir, aprendieron que amar es también dar espacio, respetar tiempo, tener paciencia, y poco a poco el departamento frío se volvió hogar. Las paredes blancas ganaron fotos. La cocina empezó a tener olor a comida de verdad. La sala tenía sonido de risas. Y por primera vez cuando Miguel llegaba del trabajo, no era solo una casa vacía. Era alguien esperando. Era abrazo en la puerta. Era conversación en la cena. Era dormir abrazados. Era real. Un año después del accidente, en el aniversario del día que se conocieron de la peor forma posible, Miguel llevó a Beatriz a cenar. No a un restaurante caro, a un lugar simple, cerca de donde había pasado el atropellamiento. Beatriz miró alrededor confundida. ¿Por qué aquí? Miguel tomó su mano. Porque fue aquí donde mi vida cambió.
Fue aquí donde dejé de fingir que no necesitaba a nadie. Fue aquí donde encontré a la persona que me enseñó que el amor no es debilidad, es valentía. Y entonces se arrodilló. Beatriz abrió mucho los ojos. Miguel. Él sacó una cajita del bolsillo. Sé que ya estamos casados, pero aquello fue papel, fue obligación, fue culpa. Quiero hacerlo diferente. Quiero pedírtelo de verdad, no porque debo, sino porque elijo. Todos los días. Beatriz Costa, ¿aceptas seguir casada conmigo? Pero esta vez por amor. Beatriz estaba llorando y riendo al mismo tiempo. Estás loco, él sonrió. Por ti completamente. Ella extendió la mano. Sí. 1000 veces sí. Él puso el anillo. No era grande, no era ostentoso. Era un anillo simple de oro con una inscripción por dentro. Elección. Porque eso eran. No accidente. Obligación. Elección. Esa noche volvieron a casa, pero no durmieron. Se quedaron despiertos conversando sobre todo, sobre el futuro, sobre hijos tal vez, sobre la clínica que Beatriz quería abrir, sobre los pacientes de Miguel, sobre viajes que querían hacer, sobre la vida que estaban construyendo. Y por primera vez ninguno de los dos tenía miedo del mañana, porque sabían que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Ya tuviste miedo de entregarte al amor, miedo de confiar después de haber sido lastimado, miedo de que, si abres el corazón de nuevo, va a ser destruido por tercera, cuarta, quinta vez. Beatriz y Miguel también lo tuvieron, pero aprendieron que amar no es nunca tener miedo. Es tener miedo y elegir arriesgar de todos modos. Es mirar las cicatrices y decidir que no van a definir el futuro. Es entender que a veces las mejores historias empiezan en los peores momentos. Si esta historia te tocó, si crees en segundas oportunidades, en reinicios, en amor que nace del caos, deja tu like ahora. Comenta aquí abajo y dime, ¿ya tuviste miedo de amar de nuevo? ¿Qué te hizo dar el paso? ¿O todavía tienes miedo? Comparte esta historia con alguien que necesita saber que es posible reconstruir después de la caída. Y suscríbete al canal para más historias que prueban que el amor verdadero no es aquel que nunca duele, es aquel que vale la pena cada cicatriz. Escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos ver el mapa de corazones formándose aquí, porque las historias de amor real no tienen fronteras. Y la tuya también merece ser contada.